Buenas tardes, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos ya listos para tener nuestro estudio bíblico de los viernes. Como es habitual, el viernes comenzamos a una hora más temprano y vamos a continuar, como ya hemos estado anunciando ayer, con la serie Personajes de la Biblia. Estamos estudiando el profeta Elías. Es uno de los profetas por excelencia, todo lo que representó, la obra que Dios hizo a través de él, y también por lo peculiar de su desaparición de este mundo, arrebatado por el Señor, y los propósitos que Dios tiene con él en un futuro. Entonces vamos a seguir ahí donde lo dejamos. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar meditando en la vida de este hombre. Vamos a estar reflexionando las cosas que Dios nos va a enseñar ahora en este tiempo, en este momento. Así que nos vamos a presentar delante de Dios para pedirle a Él que Él nos guíe. Vamos a orar. Acompáñame. Señor, estamos agradecidos por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Te pedimos que ayudes, Señor, nos ayudes a entender, que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, nos hables directamente a cada uno como iglesia, pero también en lo personal, porque tu palabra siempre habla, siempre actúa en nosotros. Sabemos, Señor, que no va a volver vacía. Y por eso, Padre, estamos agradecidos y te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando. Háblanos porque estamos listos, Padre, y guíanos en todo, danos sabiduría y llévanos según tus propósitos a donde tú quieres. Bendice a todos mis hermanos que van a escuchar este estudio, guárdalos en tu presencia y sigue, Señor, la obra que has empezado en ellos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a continuar, primer libro de Reyes. Ayer estábamos viendo al profeta Elías, que ha llegado al monte Sinaí, el monte Horeb, y ahí dice que entró en una cueva, en una hendidura, y Dios le hizo una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él responde, afligido, derrotado: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Después de una gran victoria, la realidad de que hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, hay que seguir enfrentando problemas, a veces nos produce ese efecto péndulo, efecto rebote, que estábamos arriba y ¡bum!, nos hundimos y nos vamos abajo del todo. Algo así le pasó a Elías. Y sin duda el pesar que él tiene está bien justificado. Cuando él mira a Israel y ve que han dejado el pacto con Dios, que le han dado la espalda a Dios, que han abandonado a Dios, eso duele. Eso es algo que realmente te causa un impacto grande. Porque a veces los problemas contra los enemigos están ahí y sabes que estás en Dios y que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero por otro lado, pues resulta que después te encuentras ahí con hermanos en la fe, con la iglesia, con creyentes o con los que dicen ser pueblo de Dios, creyentes, y los ves que se alejan de Dios y que se les predica la palabra y hacen oídos sordos, y sientes esa impotencia y una tristeza inmensa. Así sentía Pablo. Él llegó a decir que ojalá incluso yo mismo sería anatema si eso pudiese propiciar que vosotros os salvaseis. Y Jesús lamentó sobre Jerusalén allí en Mateo capítulo 23: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. Ese es el problema. Y no quisiste. Bueno, espero que, hermano, tú quieras que Dios siga haciendo una obra en tu vida, y por eso estamos aquí, no es por otro motivo. Hemos orado y le hemos pedido al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio bíblico,
así que vamos a confiar que Dios nos hablará. A pesar de la hora tempranita, pues tengo ahí algunos hermanos que han saludado. Está Beatriz, que ha dicho buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Un abrazo, mi amada familia. Y Juan Vázquez dice buenas tardes, mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Un fuerte abrazo. Te iba a escribir, Juan, ya te lo digo por aquí, trae un poco de sitio en el coche para meter algunas cajas. Muy bien, aprovechamos. Vamos a avanzar un poquito más, porque ahora mira la respuesta de Dios. Ahí está Elías, destruido, abatido, lleno de tristeza, depresivo, y ahora Dios le habla y le dice, versículo 11, estamos en primer libro de Reyes 19, 11, y vamos a leer el 12 también. Él le dijo, sal fuera, Dios le dice, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Sal fuera, le dice Dios, y ponte en el monte delante de mí, delante de Jehová. Bueno, Dios sabía lo que Elías estaba atravesando. Él conoce el estado de ánimo. Mira, Dios nos podría reprochar cuando nos desanimamos. Ayer estábamos viendo un poco esto. Cuando Elías se desanima, Dios podía haberle reprochado. Pero ¿por qué te pones así ahora? ¿No has visto cómo he obrado contra los profetas de Baal? ¿Por qué te afliges y te hundes ahora? Pero mira, si algo grande es nuestro Dios, es que es un Dios de misericordia. Y Él conoce el corazón del hombre. Bueno, imagínate si lo conoce, Él lo ha creado, Él nos ha creado a todos nosotros. Entonces Él sabe perfectamente cómo somos, lo que hay en nuestro interior, lo que sentimos. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe que a veces estamos arriba y otras veces abajo. Y para eso Dios siempre tiene ese momento de tratar con nosotros. A veces su mano tiene que ser firme, a veces la delicadeza es lo que viene de parte de Dios a nuestras vidas porque lo necesitamos así. Pero Dios siempre va a tener la delicadeza y el tacto de tratar con cada uno según sea su situación. A veces la palabra de Dios tiene que ser firme. Levántate, espabilate, porque estás ahí, tienes que reaccionar. A veces no, a veces, pero bueno, mira, los hombres podemos ser mejores o peores consejeros y a veces podemos fallar en el tacto de saber tratar con alguien, pero te aseguro, y tú lo sabes, que eso con Dios no pasa, porque Dios sabe lo que necesitamos en cada momento, lo que necesitamos oír y lo que necesitamos recibir en cada momento. Tú vas a ver a Jesús hablando muy duro y con palabras muy fuertes contra algunos hombres como los fariseos y aquellos judíos hipócritas que trataban de ponerle tropiezo y que para nada buscaban la verdad. Y lo vas a ver con una paciencia increíble tratando con sus apóstoles, aquellos hombres que lo han dejado todo para seguirle y están cambiando y están aprendiendo y fallan, pero ahí está Él con su paciencia tratando con ellos. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos va a llevar a recibir de Él la enseñanza que necesitamos en cada momento, el trato que necesitamos en cada momento. Por eso cuando Dios te hable con firmeza, recíbelo, y cuando Dios te hable con dulzura, disfrútalo, porque Dios siempre traerá lo mejor para ti. Él necesitaba ahora un encuentro personal con Dios. Él está abatido y si algo puede cambiar eso es tener ese encuentro personal con Él. Yo espero, mi querido hermano que estás escuchando este estudio de parte del Señor, que cuando te encuentres en esos momentos difíciles de tu vida, en que tu ánimo esté realmente en quiebra, que estés experimentando la depresión y yo que sé, cualquier cosa,
espero que hagas esto. Siempre tenemos que hacer esto en nuestros momentos difíciles. ¿El qué? Buscar a Dios. Siempre tenemos que buscarle a Él. Pienso que por norma lo hacemos, porque cuando tú te ves así tan abatido y tan perdido, pues ¿qué haces? Recurres a aquel que tú sabes que puede ayudarte, y entonces por lo general venimos a Dios buscándole, y entonces Dios se va a revelar a nosotros. Cuanto más, cuanto peor está una persona, más necesita de ese encuentro personal con Dios. Y los encuentros con Dios no siempre son iguales ni son comunes en todas las personas y situaciones. Yo se estaba refiriendo, creo que fue ayer, por ejemplo, el caso de Job. Job tiene un gran debate con Dios, tiene muchas preguntas que hacerle, y Dios le hace preguntas también a él para que reflexione y entienda. La situación de Job es dramática por todo lo que él ha experimentado, pero Dios está tratando con Job de una manera especial. Entonces, el trato, ese encuentro personal de Dios con Job se prolonga casi todo el libro que lleva su nombre, el libro de Job. Ahí hay unas grandes conversaciones eh, de temas profundos. En cambio, con Elías no hay tanta conversación. Ahora lo vamos a ir leyendo, pero de otra forma, en otro nivel. Dios sabe en cada momento la persona lo que necesita escuchar, y Dios conoce lo que tú necesitas. No había nada fundamentalmente mal con la teología de Elías. O sea, Dios no viene a Elías a corregirle en algo que ha entendido mal. No, simplemente ahora a Elías le falta sentirse en las manos de Dios. Necesita saber que Dios está con él. Y Dios está con nosotros siempre. Sé que, y tú sabes, que no tenemos que depender de lo que sentimos para seguir adelante, porque no andamos por vista sino por fe. Pero Dios es bueno, y aunque tú no vayas a experimentar como en este caso, que estés ahí en el Sinaí, en la montaña, y Dios te esté hablando y veas los terremotos, y aunque no te pase esto, te aseguro que Dios es real. El Dios en el que creemos no está lejos, no es un concepto abstracto, no es un mito, es real. Lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que dice la Biblia es totalmente cierto, es auténtico. Entonces, aunque tú no sientas de pronto el silbo apacible, dulce y apacible, sí que de pronto igual ni te vas a dar cuenta, pero vas a notar que de pronto te sientes más confortado, te sientes más animado, encuentras un poco de fuerza para seguir adelante. ¿De dónde crees que viene eso? Dios. Y abre su palabra, no vas a escuchar la voz audible de Dios, pero ¿cuántas veces no busqué a Dios en situaciones difíciles, y abriendo su palabra Él me habló? Y seguramente también es la experiencia de algunos de vosotros. No era una cuestión de pecado, no era una cuestión de una teología equivocada, no eran situaciones, simplemente Elías estaba desanimado, y entonces necesitaba que la presencia de Dios se manifestase ahí en ese momento y en su vida. Por eso dice: sal fuera y ponte delante de Jehová. ¿Y qué ocurre? Y aquí que Jehová pasaba. No es que, mira qué casualidad que pasaba Dios por aquí. Dios estaba ahí por Elías. Eh, si alguien se pregunta, ¿y por qué el monte Sinaí y no otro lugar, no otro monte? Recuerda que para llegar hasta ahí, Elías ha tenido que hacer un viaje de más de 200 kilómetros. ¿Por qué? Bueno, pues no te puedo dar una razón, porque no tenemos una explicación en la Biblia. Todo lo que se pueda decir es algo que podamos deducir, inventar, y entonces pues tampoco podemos afirmar nada. Pero como yo te he dicho a veces, las montañas tienen algo especial, y en la Biblia siempre ocurrieron cosas importantes en algunas montañas. Siempre hay montañas ahí en la Biblia en las que fueron testigos de acontecimientos con mucha trascendencia.
Y yo te estaba diciendo, no sé si ayer o antes de ayer, que una peculiaridad de la montaña es que estás precisamente en un entorno más aislado, es un entorno lejos, la gente no suele decir voy a dar un paseo y salen de casa y se suben un pico de una montaña. Entonces, en estos momentos eran lugares solitarios. No es porque estén más cerca del cielo. Algunos dicen, es que la montaña está más cerca del cielo. No, porque Dios está en todas partes. Y da igual 100 metros más alto, 100 metros más bajo. Dios está ahí, en cualquier lugar y de cualquier manera. Pero sí que es cierto que la naturaleza, estar en una montaña, si no habéis hecho montañismo, pues no sabéis bien a lo que me refiero. Cuando tú estás en una montaña, es como que el aire es más limpio, la brisa, el viento, las nubes. Hay montañas en las que las nubes te cubren, porque la montaña es alta, hay nubes bajas que no son demasiado altas y llega el viento las lleva y te pueden traspasar. Eh, Todo lo que envuelve ese entorno natural es como especial. Dios nos creó para interactuar con su naturaleza. Fuimos creados y fuimos puestos en medio de la naturaleza que Dios creó. Pero nosotros nos hemos construido ciudades de hormigón, de acero, de asfalto. Estamos rodeados de un entorno artificial que nosotros hemos creado y aún con eso, si te fijas, prácticamente en todas las ciudades el hombre aún busca esa representación natural. Y están los parques, y están los jardines, y si vives en un piso y no puedes tener un bonito jardín, te pones ahí 4 macetas en la ventana. Yo sé que a algunos de vosotros os cuesta que os sobrevivan las macetas porque hay que regarlas y hay que cuidarlas. Pero siempre el ser humano busca ese contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir en medio de esa naturaleza. Y sin duda una montaña es un buen lugar para poder estar ahí experimentando. Y he aquí Jehová que pasaba. No fue casualidad, él pasó a propósito porque Elías necesitaba ese encuentro. ¿Y cómo pasaba? ¿Cómo se va a manifestar Dios? No hace mucho estábamos estudiando en Éxodo cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí. Hubo un primer momento cuando Dios le habló a Moisés y le dijo escribe toda esta ley, le habló la ley, le dijo escríbela, y el pueblo estaba abajo y veía lo que estaba pasando y el pueblo dijo no, nosotros no vamos, ves tú Moisés. ¿Por qué? Porque estaban viendo la manifestación de Dios en este mismo lugar, en el monte Oreb o el monte Sinaí. Había relámpagos, había truenos, había una nube que envolvía todo el monte y se oía como un sonido muy fuerte, como de trompeta, y la tierra se estremecía y todos estaban allí asustadísimos. Era una manifestación de Dios en todo su poder y gloria. Pero fíjate que no siempre Dios se manifiesta así. Un poco después, ahora es Moisés, que es ahí donde estamos detenidos en nuestro estudio de Éxodo. Moisés vuelve a subir al monte ahora para recibir la ley de Dios escrita en tablas de piedra que el mismo Dios le va a dar, y va a estar ahí 40 días en la montaña. Josué se va a quedar un poquito más abajo y él va a subir. Y él dice que ahora ahí en el monte está la nube que envuelve todo el monte, que representa la presencia de Dios. Y entonces Moisés va y entra dentro de la nube, viene a la presencia de Dios. Entonces aquí en esta escena es muy interesante, porque fíjate, primero dice aquí que Jehová pasaba, y de pronto dice que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Vaya, tremendo, ¿no? O sea, imagínate esa escena. O sea, piensa conforme leemos y trata de imaginártelo en tu mente, trata de imaginártelo, ¿no? Grande y poderoso viento que rompía los montes. ¡Wow! Eso es un viento fuerte. Cuando estás en la montaña, como os explicaba antes, a veces te puede sorprender algún tipo de tormenta. Y las tormentas en la montaña son muy peligrosas. Por eso, porque de pronto y a veces el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. De pasar a tener un día con sol a encontrarte metido en mitad de una tormenta terrible. Y
En según qué montañas, por ejemplo, las montañas que yo suelo ir o he estado, las más altas son las del el Mont Blanc, los Alpes. Esas son las montañas más altas en las que yo he estado. Y, y bueno, hay, la inclemencia del tiempo puede ser, puede ser bastante fuerte y gruesa, ¿no? Pero no es algo que sea extremo. Es algo que, bueno, se puede... Pero en el Himalaya, yo no he estado nunca, evidentemente. eh, en el Himalaya yo he estado y... Ay, perdón, yo no he estado, pero he visto documentales, tengo los datos. Entonces, bueno, ahí te puedes encontrarte en mitad de vientos huracanados. De pronto ahí cuando empieza el viento a soplar, yo creo que tú puedes por YouTube, si quieres, puedes buscar en internet y puedes encontrar ahí esos vientos realmente fuertes. Y lo peor es que las temperaturas podemos estar hablando de 60 grados bajo cero. ¿Tú sabes lo que es 60 grados bajo cero con vientos de 80, de 100 kilómetros por hora? ¡Wow! Eso es tremendo, eso es increíble, eso es algo... Bueno, no sé si aquí en el Sinaí no es una montaña tan alta, ¿no? Pero es para que, no es porque digo que esto es un fenómeno natural que pasa en las montañas, sino para que te hagas una idea, ¿no? Ahí ves a los montañeros agarrados a una cuerda con el piolet intentando sostenerse, porque la descripción que está haciendo aquí yo creo que sobrepasa eso. Un viento que rompía los montes. Y un grande, dice, y quebraba las peñas delante de Jehová. Increíble. No es un fenómeno natural. El viento viene delante de Jehová. O sea que no es que había un viento ahí, pero eso no era de Dios. Sí, esto era de Dios, venía delante de Dios. Pero dice ahí, ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento. Eh, es interesante que cuando tú reflexionas en todo esto, porque podemos leerlo así superficial y vale, está bien, pero cuando empiezas a pensar dices, qué curioso, ¿no? O sea, en el Sinaí también se manifestaron relámpagos, truenos, pero ¿dónde estaba Dios exactamente? El pueblo estaba asustado, pero Moisés subió y estuvo en medio de los relámpagos, en medio de los truenos, en medio, y no le pasó nada. Si este viento rompe las piedras, una persona ahí, no te quiero explicar lo que puede pasar con ella, pero Moisés estuvo totalmente protegido y ni un solo cabello sufrió un daño. Parece que las manifestaciones de la presencia de Dios pueden provocar esas demostraciones de poder tremendo y de gloria. Pero, ¿dónde estaba Dios? Aquí, en ese poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, no estaba Dios. Pero dice, y tras el viento un terremoto. Un terremoto. Bueno, no sé si alguno de vosotros habéis vivido algún terremoto en persona. Yo no, aquí en España los seísmos que hemos podido experimentar siempre han sido de muy baja intensidad y al día siguiente todo el mundo lo comenta, ¿no? ¿Te notaste ayer el temblor? Sí, yo noté que se movía un poco la cama que estaba acostado o yo iba caminando y oí un poco de ruido y pensé, ¿qué es eso? Pero estamos hablando de 3 grados, en la escala de Richter, 3 y pico, en algún lugar de España 4 grados, eso ya es un poco más intenso, eso ya es más... Pero igualmente en televisión, documentales, en noticias hemos visto terremotos y tiene que ser terrible. Cuando la tierra empieza a removerse y todo se empieza a derrumbar, no puedes hacer nada, estás completamente impotente ante esa manifestación de poder. Tienes ahí, lo único que puedes hacer es esperar que esto pase y ya está, ¿no? Es terrible. Estamos hablando que en pocos meses ha habido algunos terremotos muy importantes en este mundo. Pero dice que Jehová tampoco estaba en el terremoto. En el Sinaí
también hubo terremoto. O sea, aquí está ocurriendo parecido a como cuando en el libro de Éxodo Dios se manifestó a Moisés y el pueblo también lo vio. Vientos tremendos, terremotos, ahora va a decir un fuego. O sea, eso se vio. Pero está volviendo a ocurrir. Pero eso lo ve pasar Elías y ahí no está Dios. Dice, tampoco Jehová estaba en el terremoto, ¿verdad? Beatriz dice que en Ecuador sí hay terremotos. Sí, aquí hay hermanos conectados. En el continente americano hay muchos más terremotos, hay lugares con muchos terremotos, hay zonas volcánicas con grandes volcanes, hermanos que aquí se conectan de Ecuador, de México y de la parte oeste de los Estados Unidos también. Bueno, ahí sí que a veces los terremotos son muy violentos y siempre existe esa amenaza. Es tremendo, ¿no? Es terrible. Bien, pues no estaba en el terremoto Jehová. Y tras el terremoto, dice el versículo 12, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Bueno, entonces ¿dónde estaba Dios? Elías probablemente solo buscaba a Dios en estas manifestaciones, ¿no? Yo me lo imagino, él está ahí. Sal fuera de la cueva, sal fuera y ponte delante de Jehová, y él está ahí y ve el viento, ay, Dios ya está aquí. No, pero no, Dios no está aquí. Ay, pues. Y después del viento, un terremoto, ahora sí que Dios se manifestó. No, Dios tampoco está aquí. Y después fuego como el que él mismo vio caer del cielo y consumir el altar, el holocausto, las piedras, el polvo, el agua. Pero tampoco Dios está aquí. A veces buscamos a Dios así en lo sobrenatural, ¿no? ¿Te gustaría que Dios se te manifestase así como en el Sinaí? Alguno dirá, hombre, igual tan así, ¿no? Porque si se me manifiesta así en mi casa se me destruye todo, ¿no? Viento, terremoto, fuego. A veces pensamos que Dios se manifiesta siempre de esa manera. ¿Por qué? Porque pensamos en ese Dios de poder todopoderoso, un Dios grande, grandísimo. Pero Dios, escucha bien, esto es lo que la Biblia nos enseña, Dios se manifiesta como Él quiere. Él se va a mostrar según la necesidad, según lo que Él quiere demostrar, según lo que Él quiere hacer en ese instante. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó muchas veces de forma visible, una teofanía, una manifestación corpórea, visible de Dios con forma humana. Lo hizo muchas veces y a veces pues cualquiera podría haber pensado, si lo ve así un poco como de lejos, mira, un hombre, y no darle más importancia. O a veces Dios se manifestó con tremendo poder y con toda su gloria hasta el punto de provocar estos fenómenos tan sobrenaturales. Jesús decía que los judíos buscan señales. El religioso, la persona religiosa siempre busca eso. Siempre busca las manifestaciones de poder, sí, porque el poder de Dios. Pero recuerda que el Señor dice que es mejor creer sin ver que tener siempre que estar viendo y tocando. Más bienaventurados los que sin ver han creído. A los judíos les pasaba eso, buscaban, el religioso busca lo sobrenatural, los milagros, las señales. Pero es que en la iglesia cristiana también pasa eso. Hay muchas iglesias que en cada reunión se busca lo sobrenatural. Y como Dios no siempre se va a manifestar sobrenaturalmente de esta manera, con demostraciones así impactantes, pues ¿qué hacen? Las fuerzan, las provocan, se las inventan. Y entonces bajo la excusa de que es el Espíritu Santo obrando, pues entonces se provocan situaciones artificiales en las que no está Dios. Se pretende disfrazar todo eso mediante dones del Espíritu, pero mira, cuando Dios se manifiesta, se manifiesta. Y ahí no hay ninguna duda. Cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Quién lo recuerda? Hubo un viento recio. Quizás no tan recio como a este que rompía las piedras y quebraba los montes,
pero allí hubo un viento recio de tal manera que el lugar en el que estaban se estremeció como una especie de terremoto, y sobre las cabezas de cada uno aparecieron lenguas de fuego. Estaba el fuego presente ahí. Y comenzaron a hablar en idiomas humanos que no eran los suyos, en otras lenguas humanas, lenguas extranjeras que ellos no conocían, pero estaban hablando para que los extranjeros que había en Jerusalén en ese momento de la fiesta de Pentecostés pudiesen escuchar en sus propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, bueno, eso no era provocado. Ahí ellos no tuvieron nada que ver. Puede ser que uno invente hablar en lenguas y finja hacer según qué cosas, pero un viento recio que provoque un terremoto en el lugar y la aparición de lenguas de fuego, eso es más difícil de falsificar. Porque cuando Dios se manifiesta, se nota. Pero hay muchas prácticas dentro de las iglesias que no vienen de Dios y que se toman por norma: la bendición de Toronto, caerse en el suelo bajo un estado de éxtasis, la risa del espíritu que se pierde el control y se convierte en una risa histérica, convulsiones y retorciéndose ahí por el suelo y, en fin, un montón de historias. Eso no son demostraciones del poder de Dios. Esto que estamos leyendo son demostraciones de poder. Cuando él se manifiesta con poder, en una de estas iglesias que se falsifica y se inventan estas cosas, un día se tendría que manifestar Dios de verdad para ver qué pasaba. Como ante los profetas de Baal, que cayera fuego del cielo y consumiera el altar y la ofrenda y todo, ¿no? Pero bueno, Dios no va a entrar dentro del juego. Él no cede a las provocaciones. Por mucho que algunos busquen esos milagros y ese poder, Dios no va a demostrar nada para satisfacer a ninguno. Así que esta misma lección que aquí Elías está recibiendo, tenemos que aprenderla nosotros, tenemos que vivirla nosotros. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Dice la palabra de Dios que no es por espada ni por ejército, sino por mi espíritu. Es lamentable que muchos que profesan ser cristianos estén siempre buscando esas demostraciones de poder de las que estábamos hablando antes. A veces se busca todo eso porque se cree que si no se manifiesta así, Dios no está en este lugar, ¿no? Y bueno, aquí tienes un gran ejemplo que tenemos que saber entender y aplicar también para nosotros. A veces la manifestación de Dios no está en esas demostraciones sobrenaturales, sino a lo mejor en esa oración de este abuelito o esta abuelita que está ahí en la iglesia humillada delante de Dios, en esa alabanza, en esa adoración que un grupo ahí de hermanos están levantando sus voces al cielo sin grandes dones ni grandes dotes artísticas, pero en espíritu y en verdad, ¿no? Hace un ratito, cuando estaba conectando el Facebook y estaba preparando para dar el estudio, vi que alguien compartió ahí un vídeo en el que se ven unos niños en África, son ahí negritos, y están cantando un canto que conocemos y se canta en nuestros países, y lo están cantando y todos bien entusiasmados y bien entregados, y uno tiene un palo y hace como que toca la guitarra, y otros han cogido unas botellas de Coca-Cola vacías y hace como si fueran los micrófonos, y otro tiene 2 cubos de plástico y está haciendo como que toca la batería, y están ahí bien entregados en su adoración, ¿no? Bueno, Dios puede moverse en un auditorio con miles de personas donde hay 20.000 watts de sonido y de luces, y donde la música es, bueno, nada que envidiar a ningún nivel profesional que en el mundo se desarrolle musicalmente hablando. Dios puede estar ahí, sí, si hay autenticidad, claro, si no, no. Pero Dios también está ahí en ese pequeño grupo que no tienen ni local, están a la intemperie y pasando frío, pero están levantando sus cantos a Dios. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Este último fenómeno es un contraste rotundo
con las manifestaciones anteriores. O sea, ahí estaba el viento, imagínate el estruendo rompiendo peñas. Ahí viene el terremoto, un estruendo terrible, ahí viene el fuego, wow, impresionante. Y de pronto, un silbo apacible y delicado. Bueno, el contraste debía ser tan brutal que yo creo que impactó más a Elías ese silbo apacible que lo anterior. ¿Por qué? Porque después de un gran estruendo, escuchar ese sonido, la expresión silbo apacible y delicado, traducirlo del hebreo al castellano, es como complicado, ¿no? Porque, ¿cómo entiendes tú un silbo apacible y delicado? O sea, ya te das cuenta que se están utilizando palabras para intentar describir algo que cuesta describirlo. Ahora los truenos han cesado, los relámpagos ya no están, se han ido. El viento se calmó, la tierra está quieta, no hay terremoto. Entonces hay una calma, pero es una calma como no se puede describir con palabras. Hay una calma, bueno, en el hebreo, una traducción así como muy literal sería algo así como una voz de silencio llena de paz. Una voz de silencio, ¿cómo es una voz de silencio? ¿Cómo se siente el silencio? Bueno, pues es como que un silencio que es tan silencioso como si lo estuvieras escuchando, ¿no? O sea, es curioso la expresión y la explicación que se da ahí en el texto hebreo para explicarnos lo que estaba ocurriendo, ¿no? Las manifestaciones de poder no eran lo que Elías necesitaba ver en ese momento. Él ya estaba bastante afectado, deprimido, y para que ahora el terremoto, el fuego, el viento, todo eso, él necesitaba otra cosa. Él necesitaba un lugar tranquilo, con un silbo apacible. Él necesitaba ese instante en el que Dios te habla directamente a tu corazón. Es ese momento en el que te sientes emocionado y las lágrimas no pueden ser contenidas. Te sientes perdonado por Dios. Ese momento en el que sabes que estás bajo la mano de Dios, el amor indescriptible, poderoso, lleno de Dios en tu vida. En el Monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal, el éxito, bueno, fue increíble, ¿verdad? Y la demostración de poder fue algo tremendo. Pero ya está. Ahora Elías necesita otra cosa. Y ahora Elías está recibiendo lo que él necesita. ¿Qué ocurre a continuación cuando Elías oye y sabe que la presencia de Dios está ahí? ¿Qué hace Elías? Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Se cubrió con el manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Te suena la pregunta? Es la misma que le ha hecho antes, cuando estaba dentro de la cueva. Trata de imaginarte la escena. Él está dentro de la cueva, Dios lo llama: ¿qué haces aquí, Elías? Dentro de la cueva, sal. Y él sale, pero ahora sabemos que no salió del todo, se quedó en la puerta de la cueva. Y desde esa perspectiva vio el viento, vio el terremoto, vio el fuego. Pero ahora, cuando escucha el silbo apacible y delicado, en ese momento dice que Elías se puso a la puerta de la cueva. Ahora él sale un poco más. ¿Por qué? Porque ahora se siente confiado en Dios. Ahora ya no le asusta el viento y el terremoto y el fuego. Salió, se puso a la puerta de la cueva. Pero ¿cómo hace? Se cubrió el rostro con su manto. Él sabe y siente que Dios está en el silbo apacible.
No estaba en los fenómenos anteriores. Él dijo, pero Jehová no estaba aquí, pero aquí sí que está. Y él cubre su rostro. Eso es una expresión de humillación, es una demostración de humillación. Decir, no soy digno de poder estar en la presencia de Dios, de ver la presencia de Dios. En la Biblia vemos en diferentes ocasiones que algunos personajes que se sintieron en la presencia de Dios sintieron, ¿cómo llamarlo?, un temor terrible de estar en la presencia de Dios al darse cuenta de lo indigno que puede ser uno para estar presente ahí delante de Dios. Es un terror que invade a la persona cuando de pronto toma conciencia y dice, pero estoy en la presencia de Dios. No puedo, soy indigno. Isaías, ¿lo recuerdas? Capítulo 6. Tuvo la manifestación de ver la gloria de Dios y que dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos la gloria de Dios, el esplendor de Dios. Esa sensación que podemos experimentar en su presencia muestra su santidad y muestra nuestra condición pecadora, porque ese terror se produce en ese instante, cuando te das cuenta del pecado de tu vida y de la santidad inmensa de Dios. Y en ese momento dices, no puedo sobrevivir siendo un hombre pecador aquí en la presencia de Dios. Pero tú sabes que eso ha cambiado, que cuando Jesucristo murió en la cruz, murió para borrar nuestros pecados. Y ahora cuando tú vienes a la presencia de Dios, te paras delante de Dios, te sientes culpable, pero te sientes perdonado. Es curioso que fíjate otra vez esta idea, una idea que Dios nos mostró el martes, de la que estuvimos hablando en miércoles, jueves. En el momento del estudio nos volvió a salir esa idea y ahora vuelve a salir. Y te aseguro que es que yo no lo planifiqué es porque cuando Dios nos habla sobre algo, es como nos insiste y nos repite acerca de unas ideas y tú dices, qué casualidad, ¿no? En Dios no hay casualidades, es Dios hablándonos. En medio de un silbo dulce y apacible, ¿sí? Tú sabes y sientes cómo Dios te está hablando. Bueno, pues cuando tú estás en la presencia de Dios ahora, ya no sientes un terror absoluto porque dices, soy pecador y Él es tan santo que voy a morir en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque ahora la sangre de Cristo ha borrado nuestros pecados. Y tienes que sentirte pecador, porque nunca podemos venir ante Dios con pretensiones de merecer nada. Tenemos que entender que estamos ahí por su gracia y por la demostración de su misericordia, no porque lo merezcamos en absoluto. Ese fino equilibrio que decíamos en estos días atrás. Por un lado, reconocerte que eres pecador y eres indigno, pero por otro lado, no quedarte en esa sensación de que soy indigno, sino, sí, yo era indigno, pero ahora Dios me ha hecho hijo. Ahora Dios me ha justificado. Por su sangre hemos sido justificados. Y aquel que acusa a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios de día y de noche, ahora ya no tiene poder sobre nosotros para acusarnos. Para que y lo imagines así como escenificado, ¿no? Satanás nos acusa. ¿Ante quién nos acusa? A Dios, ante Dios. Él es el juez justo. O sea, imagínate la escena. Satanás viene y dice, mira, pon tu nombre ahí, mira, Víctor es un pecador, ha hecho esto y esto y esto. Y te acusa. Me acusa Satanás delante de Dios. ¿Pero qué dice Dios? Sí, es posible que haya hecho eso, pero esos pecados ya no cuentan. Esos pecados ya fueron borrados. Mi Hijo pagó por ellos, derramó su sangre por ellos. Ahora ya no tiene poder aquel que nos acusaba de noche y de día. Ahora ya no hay nada que acusar porque la deuda está saldada. El precio ya ha sido pagado. Tú ya no tienes que pagar nada. ¿Verdad que esto es maravilloso? Ahí tendríamos que darle ahora un aplauso al Señor porque mira lo que Dios ha hecho por nosotros sin merecerlo.
Aquí tenemos a Elías cubriendo su rostro con un manto. Una total reverencia, admiración, temor de Dios. Yo os decía, cuando hablábamos estos días atrás de todo esto, os decía, somos hijos y nos tenemos que sentir perdonados y tenemos entrada ante el trono de gracia. Pero nunca olvidemos el momento solemne y santo que eso representa. No tienes por qué cubrir tu rostro, pero sí tener la actitud del temor reverente ante Dios. Algunos, no sé si han creído o no de verdad, pero algunos vienen delante de Dios con pretensiones exigiéndole, tú prometiste, tienes que cumplir lo que prometiste y no sé qué. No saben lo que hacen ni con quién hablan. Si lo hacen así es que no tienen ni idea, porque nunca tenemos que perder de vista ese temor reverente al acercarnos a Dios, aunque seamos hijos. Dios es el Dios del universo, nunca te olvides de eso. Yo no puedo defender mi causa ante Dios con argumentos propios. Yo no puedo decir y tratar de excusarme como normalmente el hombre, el ser humano suele hacer, buscar una justificación a sus pecados. Pero yo soy consciente que yo no puedo hacer eso ante Dios. Yo soy culpable y por lo tanto merecería todo el castigo. Todo lo que la ley dice me lo merezco. Pero Jesucristo pagó para que yo no tenga que sufrir esa consecuencia. Así que he sido perdonado. Y aunque no sea así, materialmente coger un manto y cubrirme, sí que debo cubrir mi rostro delante de Dios y decir, Señor, tú eres un Dios grande, yo no soy nada, pero gracias por amarme, ¿no? La pregunta, la misma, ¿qué haces aquí a Elías? Ya se la hizo. Antes, cuando lo encontró en la cueva, Dios le ha hecho la misma pregunta otra vez y eso lo vimos en el versículo 9 y 10. Hace la misma pregunta y Elías responde exactamente lo mismo. Mira, vamos a ver la respuesta. Versículo 14. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Misma pregunta, misma respuesta. ¿Y esto por qué? ¿Para qué? Bueno, parece que Dios pregunta lo mismo porque Elías todavía sigue pensando lo mismo. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro, ¿me amas? 3. O sea, estaba haciendo la misma pregunta una, otra y otra vez. Y la respuesta de Pedro era similar. No era idéntica, pero era, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. ¿Por qué te preguntas para recibir la misma respuesta? Bueno, porque el Señor busca que tomes conciencia de dónde te encuentras para a continuación decirte lo que necesitas oír. Elías sigue pensando, Israel le han dado la espalda a Dios, todos los profetas han muerto, están muertos, solo yo he quedado y encima me buscan para quitarme la vida. Esto es lo que pensaba hace un rato y sigue pensando ahora. Después de la manifestación de Dios sigue pensando lo mismo. Bueno, vale, ahora tengo algo que decirte, le dice Dios a continuación. Versículo 15. Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safaz, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le da a Elías una tarea. Ahora tiene trabajo por hacer. A veces necesitamos eso, un trabajo para enfocarnos en algo y dejar de ver nuestra pena y nuestra culpa, y a veces la mejor manera es ponerte a hacer algo. En muchos casos esto se aconseja. Cuando uno está deprimido,
algo muy bueno es que no te quedes encerrado ahí en tu habitación y metido en la cama. Levántate, sal, que te dé el aire, pasea, ponte a hacer algo. Actividad te va a ayudar a superar ese bajón que a veces uno se encuentra. Y Dios le da una misión. ¿Te acuerdas que acabamos de mencionar a Pedro, no? ¿Me amas, Pedro? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí. Pastorea mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí. Bueno, pues ahí tienes una misión. Sé pastor sobre mi rebaño. Aquí a Elías le está diciendo igual, mira, tienes tareas, tienes que ungir a algunos por reyes y tienes que ungir a uno por profeta. Así que deja de mirarte hacia ti mismo, introspección fuera, y ahora tienes que mirar hacia afuera, tienes que ponerte a hacer cosas. Todavía me eres útil. Él tiene que dejar de mirarse a sí mismo. Sus propias circunstancias son difíciles, sí, pero deja de mirarlas, porque ¿acaso Dios no es tu Dios y Él te lleva en sus manos? Ahora tiene que dejar de mirarse a sí mismo. Él necesita seguir con lo que Dios quiere que Él haga. Tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios y dejar y tratar de salir a veces de esos momentos en los que nos sentimos hundidos, nos sentimos ahí absorbidos por esas situaciones. Sal de ahí. Concéntrate en lo que Dios quiere que hagas. Tienes que ser útil en sus manos. Esto era lo mejor para Elías. Le dio algo de trabajo para hacer. Qué bueno cuando Dios nos confía trabajo que tiene que ver con su reino, ¿verdad que sí? Dios lo envía a sus negocios, el siervo a ocuparse en los negocios de su amo. Y ahora, a continuación, cuando tú lo veas en acción, te vas a dar cuenta que Elías ya ha cambiado su actitud. Ahora se va a notar un cambio. Ahora él llegó hasta aquí aterrorizado, angustiado, deprimido, y ahora tú lo vas a ver que él regresa con otra actitud. Ahora ya ni siquiera demuestra temor contra Jezabel. ¿Qué ha cambiado? Un encuentro con Dios. Dice que nos falta por leer en este párrafo. Hemos leído hasta el 16, 17 y 18. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa era una buena noticia para Elías, porque él creía que era el único que quedaba. Dios le da algo más al profeta. Ahí está el silbo, apacible y delicado. Ahí ahora tienes una tarea que hacer, te doy trabajo, pero también hay revelación. También hay una información que Elías no sabía. Elías necesitaba un amigo, necesitaba alguien en quien poder apoyarse. Y tú vas a ver esto muchas veces en los personajes de la Biblia. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para él. Y ese texto está dentro del contexto del matrimonio, pero ese principio se aplica en las áreas espirituales. Dios no nos ha llamado a ser creyentes individuales y solitarios, sino a formar parte de un cuerpo que es la Iglesia. O sea, Dios nos ha diseñado para que siempre podamos apoyarnos unos en los otros. Y tú vas a ver en la Biblia que algunos de estos personajes que Dios usó con poder necesitaron tener a alguien a su lado y Dios se lo dio. Por ejemplo, Moisés. Moisés se encuentra realmente acongojado y lo superó. Eso de que Dios lo llame y le diga vete a Egipto para liberar a mi pueblo. No, yo no puedo. Y bueno, Dios le dice, bueno, está bien, mira, voy a poner a Aarón, tu hermano, para que él esté contigo. Eso ya le dio ánimos a Moisés. Pese a que Aarón no era el hombre perfecto, no era el hombre ideal, pero no había otro en ese momento. Más adelante va a surgir, permíteme que lo diga así, el hombre ideal. Se llama Josué. Josué es un hombre de fe, es un hombre en un carácter similar al de Moisés, es un hombre en el que ahora Moisés se va a apoyar. Lo hemos dicho. Él sube al Sinaí y quien viene con él, Josué, vente conmigo.
El siervo de Dios, el pastor de Dios, el hombre de Dios, muchas veces necesita ese compañero de fatigas, de trabajo, que pueda estar a su lado. Pablo tenía algunos hermanos a su alrededor, pero algunos de ellos que estaban y después ya no estaban. Pero quedó uno hasta el final, se llamaba Timoteo y era joven, pero era alguien en quien Pablo se podía apoyar en momentos difíciles. Cuando él está preso en Roma le dice: ven a visitarme, tráeme el capote que me dejé en Troas y los rollos, los libros, mayormente los pergaminos. Y el saber que puedes contar con alguien que está ahí a tu lado es fundamental. A Elías le dice: vas a ungir a otro que te sustituirá a Eliseo. Ahora Elías ya no se siente tan solo. Antes decía: solo yo he quedado, no hay nadie más, solo yo he quedado. Ahora Dios le está diciendo: no estás solo. Hay 7000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, y además, mira, hay uno que va a ser tu sustituto. Cuando tú no estés, él seguirá tu ministerio. Y ahí le pone al lado a Eliseo. Dios es bueno con nosotros, Él sabe de las necesidades. Es cierto que a veces en la Biblia vas a encontrar que eh, a veces casi que no había nadie con quien contar como apoyo, ¿no? Pero fíjate que hasta Jesús, siendo Jesús, a veces también necesitó saber que podía contar con alguien a su lado en momentos difíciles. ¿Qué hizo en Getsemaní? A los apóstoles los dejó ahí: quedaros aquí orando, yo me aparto más para allá. Pero le dijo a Pedro, Jacobo y Juan: venid conmigo. Y los tomó con él, se los llevó más cerca. ¿Por qué? Los necesitaba. Les pidió que velasen con él, les pidió apoyarme en oración. Y era Jesús. ¿Ves lo importante que somos, hermanos, unos con otros? A veces dice: bueno, a mí Dios no me ha llamado a pastorear. Bueno, pues sostén a tu pastor, apóyale, que él sepa que no está solo, que hay gente orando por él, que hay gente que se preocupa por él, que hay gente que se ofrece: oye, en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo. Lo necesitamos. En la obra nos necesitamos unos a otros para poder cumplir esas funciones. Y el que es fiel en lo poco, sobre mucho el Señor después lo pondrá. Josué fue el segundo durante 40 años, pero un día se convirtió en el sustituto de Moisés. No podemos decir si fue más grande o más pequeño que Moisés, pero su obra, su misión, su fe, lo que hizo Dios con él, no tiene nada que verse en disminución con lo que hizo Moisés. Muy bien, queridos hermanos, llevamos una hora de estudio bíblico. Justo en este momento llevamos 59 minutos y 59 y 60, una hora, justo una hora de estudio bíblico, así que nos vamos a despedir por hoy. Nos despedimos y, si Dios nos lo permite, mañana sábado por la noche volveremos a abrir la palabra y volveremos a meditar juntos, crecer juntos, darle a Él la gloria. Amén, hermanos. Me despido de vosotros por hoy. Recibid un fortísimo abrazo de mi parte y, si Dios lo permite, mañana nos vemos. Hasta mañana, que Dios os bendiga.